Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches, pero en esta oportunidad por Canal 30 Tele 1 para revivir a plenitud los momentos más apasionados de toda la trayectoria en esta semana de la entrevista 8.com. El día lunes, señores, arrancamos con dos legisladores que nos acompañaron del partido FMLN, el señor Gustavo Acosta y Víctor Suazo. Con ellos en estudio estuvimos conversando sobre todos los temas de coyuntura de actualidad, a tal grado que llegaron acusaciones muy pero muy fuertes que cualquier cosa que en este país falle nunca es culpa del presidente Bukele, sino que de la oposición, de otros partidos políticos, de los 30 años, de los 20 de Arena, de los 10 del FMLN o del pueblo salvadoreño, pero nunca de él. Esto fue lo que dijeron los legisladores. Adicionalmente, también tuvimos la llamada telefónica del alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, persona que fue detenida sobre una nube de cuestionantes porque el gobierno, aparentemente, a palabras de su representante, estaba trasladando abono a Panchimalco. Pero ¿qué creen ustedes? A la sede de Nuevas Ideas. El ministro de Agricultura se hizo presente, presentó documentación donde él era el cliente, algo que raya para muchas personas que nos han acompañado en el tema de ética. Y es que el ministro trató de defender su postura, pero no se sabía en qué calidad estaba compareciendo, si de ministro o empresario, porque no pueden salir a las calles. El tema de todo es que estaba siendo trasladado a sede de Nuevas Ideas, una ayuda que por supuesto la ley de partidos políticos no permite que se canalice elementos del gobierno y ser entregados al pueblo salvadoreño por medio de un instituto político. Adicionalmente a esto, también se presenta otra disyuntiva y que muchos han cuestionado sobre esto, la campaña adelantada que están haciendo, dónde está el Tribunal Supremo Electoral, el tema de ética, cómo queda la investigación penal que esto podría tener, parte de las cuestionantes que se resolvieron en esta tribuna de entrevista. A continuación, se lo presentamos. En la entrevista 8.com nos acompañó el diputado Víctor Suazo y Gustavo Acosta, donde tocaron temas de coyuntura nacional. El diputado Suazo habló acerca de la captura del alcalde de Panchimalco. Sí, lo prohíbe la ley de partidos políticos, lo prohíbe la ley de ética gubernamental y también está penado por la ley en el Código Penal, puede ser malversación, porque es un desvío de recursos para un particular, en este caso el partido Nuevas Ideas. Tú me preguntas dónde está el delito. El delito está en el partido Nuevas Ideas, ahí podemos ver las imágenes que están llenando en la sede del partido Nuevas Ideas en Panchimalco de abono que fue, tal como lo ha sido expuesto en el proceso que se está siguiendo, es propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería y que es parte de los programas sociales que fueron institucionalizados en los gobiernos del FMLN. Hay que recordar que estos programas sociales fueron protegidos por una ley y en la Ley de Desarrollo y Protección Social establece en su artículo 6 que estos programas sociales para su ejecución y su complementariedad deben de ser coordinados con las municipalidades y esto lo hace como una obligación la ley. Es decir, no es una cuestión potestativa, una cuestión de que el gobierno decide si hacerlo o no. No, está en la obligación. Y en ese sentido, el proceso correcto es que el gobierno haya coordinado con la municipalidad, que es quien representa a los ciudadanos en cada localidad, y hacer la distribución acorde a ese procedimiento que establece la ley. El diputado Gustavo Acosta acusó la malversación de fondos por parte del ministro de Agricultura. Realizado por el ministro de Agricultura, ordenado por el presidente de la República para tratar de apañar lo que se descubrió en Panchimalco, que no solo está sucediendo en Panchimalco. Hay casos en Guaymango, en Suchitoto, Tecoluca, San Vicente y otros municipios más, en donde, utilizando un momento crítico para el país como lo es la pandemia del COVID-19, están entregando a través de los dirigentes y los locales de Nuevas Ideas el abono y la semilla mejorada para hacer campaña proselitista, algo que es totalmente ilegal e inmoral.
El ministro de Agricultura y Ganadería es militante, es fundador de Nuevas Ideas. Él está llevando a su partido recursos que son del Estado. Porque estos dos programas, el programa de agricultura familiar, la entrega de semilla mejorada y la entrega de abonos, pues es un programa de gobierno que se financia con recursos del Estado, con recursos de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Y es por eso que este día, producto de la presión pública, ya la Corte de Cuentas de la República ha despachado un equipo especializado para que vaya y revise puntualmente el caso de Panchimalco.Nosotros estamos preparando para el día de mañana 3 demandas, una para la Corte de Cuentas de la República, otra para la Fiscalía General de la República y la tercera al Tribunal Supremo Electoral, porque procede la destitución inmediata de un funcionario que hace uso de su cargo para hacer política partidista con recursos del Estado, y ese es el caso del ministro de Agricultura, Pablo Anker, que intentó apañar, intentó ocultar. Mario Meléndez, alcalde de Panchimalco, a quien tenemos vía telefónica. Señor alcalde, muy buenas noches, un placer saludarlo. Muchísimas gracias, Sergio. Buenas noches a los diputados y un saludo muy fraterno para todas las personas que nos dan la oportunidad de poder entrar en el seno de sus hogares. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, señor alcalde, por su tiempo. Rápidamente, coméntenos al momento de la presentación. Entendemos, el diputado Suazo nos ha dicho de que la audiencia está programada para este viernes, pero en la presentación del requerimiento, usted sale. ¿Qué elementos, al momento de notificarle a usted de la presentación en el tribunal, qué elementos se tienen para poderlo acusar o haber sostenido la detención hacia su persona, señor alcalde? Pues lo que han justificado es de un delito de apropiación ilegal, digamos, en este caso sería de hurto agravado. Lo que yo quiero manifestarle, Sergio, y manifestarle también a todos los hermanos y compañeros, todos los vecinos del país que nos escuchan por este medio, de que el único delito que yo he cometido es decirle al gobierno de que no está haciendo las cosas bien, que no está haciendo las cosas transparentes. Lo único que yo le he exigido al gobierno del presidente Nayib Bukele es de que no destruyamos la institucionalidad, que las alcaldías, no estamos los alcaldes y alcaldesas solamente porque nos inventamos nosotros estar allí. Entramos a un proceso electoral y donde la población decidió que nosotros fuéramos los representantes legales de cada municipio. Yo he estado cuestionando de que entran y salen comisiones de los diferentes ministerios, entra el ministro de tal ministerio y el alcalde brilla por la ausencia, sin ninguna participación. Yo he estado pidiéndole al presidente de la República que no destruyamos la poca institucionalidad que tenemos en este país, pero han caído, las palabras que he dicho han caído en saco roto. En este sentido, yo considero de que lo que yo hice fue defender la institucionalidad y presionar, digamos, para que las cosas se hagan correctamente como mandata la ley. Ese es mi único delito, digamos, mi único delito en este proceso, Sergio. El S1 iba se descargó la primera rastra en la sede de Nuevas Ideas de Panchimalco, y la segunda también iba a descargarse en la misma sede de Nuevas Ideas. Entonces lo que yo pedí de que se descargara esa rastra, que se descargara en la Casa del Pueblo, y la Casa del Pueblo es la alcaldía municipal, porque ya la misma historia nos dice de que todas esas ayudas no llegan realmente a la gente más pobre. Los $300 que se dio aprobados por la Asamblea Legislativa y que los dio el gobierno central, no llegaron a la gente más pobre de este país, llegaron a la gente que tiene un poquito más de posibilidades. Entonces ya tenemos marcada la historia que este gobierno lo que está haciendo es favoreciendo a sus correligionarios, defendiendo a los simpatizantes de su partido. Entonces, la visión genuina de
de entablar ese mecanismo ahí para que la rastra se descargara en la Casa del Pueblo fue para que se respete la institucionalidad del país, Sergio. Alcalde, ¿qué sucedió en torno a su detención? Porque el diputado Suazo y el diputado Gustavo Acosta señalaban, el presidente en su Twitter da la orden. Llama la atención porque hay una fotografía que anda viralizando en las redes sociales cuando él era militante del FMLN y él agradecía el señor Bukele al FMLN por lo alcanzado. Y usted está a la par, seguro ustedes ya vieron esa fotografía. ¿Qué sucedió? Es decir, ahora el presidente da la orden para una detención sobre un abono que estaba siendo trasladado, como usted ya lo dice, a sede de Nuevas Ideas. ¿Su opinión? Mira, Sergio, es que la cuestión de que yo no le voy a negar, digamos, yo era amigo con el señor Bukele. Yo era amigo con él y teníamos comunicación directa por WhatsApp. Después, cuando ya no coincidimos en algunos temas, él me bloqueó de las redes sociales de él. Incluso en enero de este año me mandó a cerrar el Twitter. Ahorita yo estoy sin Twitter porque la gente de él me mandó a cerrar el Twitter, digamos, y yo no puedo escribir en el Twitter. Yo no me molesto por eso, digamos, yo no estoy molesto por eso, y lo perdono, porque la cuestión es de que él es una persona muy joven, creo que la camisa de presidente le ha quedado muy grande, ha entablado prácticamente un fascismo aquí en el país, pero lo negativo es de que él se cierra a escuchar las sugerencias de los demás, y yo creo que ese es el peor error que puede hacer, digamos, el presidente de la República, y por eso me mandó, digamos, a encerrar a través de un Twitter, me mandó, digamos, la Policía Nacional Civil, me agarraron sin ningún delito, digamos, no me plantearon, mire, usted tiene este delito, solamente me dijeron que los acompañara, digamos, que me metiera al vehículo, y yo colaboré con la policía, yo no puse ninguna resistencia porque lo que yo estaba haciendo no es una cuestión ilegal, simplemente estaba exigiendo la transparencia y estaba exigiendo que los bienes del Estado, que los bienes públicos no se vayan para un partido político, porque ese es un delito. Es lo mismo que pasó que pasó recientemente en nuestro país, donde unos fondos que venían de China a Taiwán para los damnificados de las colinas fueron canalizados a través de un partido político. Y ese es un delito que está tipificado también en el Código Procesal Penal. Esto y más en 8.com, donde el invitado principal es usted. El día martes nos acompañó el diputado tricolor del partido Arena, Ricardo Velázquez Parker. Con él estuvimos abordando acerca de los diferentes actos que se han realizado en la Asamblea Legislativa para aprobarle absolutamente todo al presidente de la República. Esbozado por parte de él ese constante chantaje que él mantiene, que si no le dan algo es porque simple y sencillamente ellos no están con el pueblo. Él devolvió este cumplido porque dijo que por qué odiaba el presidente tanto a los salvadoreños, porque no los quiere traer. De hecho, CNN en español esboza que es el único presidente en todo el mundo que no quiere traer a sus connacionales, más de 4.500 salvadoreños varados alrededor del mundo que imploran el poder regresar a la reunificación con su familia. La cuarentena no tiene razón de ser, ha dicho el Colegio Médico, porque no hay elementos técnicos. De hecho, han conformado un observatorio, lo cual no le ha caído nada en gracia a las autoridades, porque ahora el Colegio Médico va a poder dar cifras fehacientes de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho y de cuántas personas al final están contagiadas. Algo que esta semana fue altamente cuestionado cuando el repudio popular y la indignación de las masas fue dirigido hacia el gobierno de turno, cuando el presidente Bukele y el ministro de Salud
adelantaron del 8º fallecido en nuestro país, obviando elementos importantísimos que más adelante la familia descalificó y tuvieron que pedir disculpas luego de ese tremendo error, como muchos han dicho en las redes sociales, que se cometen día a día, no solamente en la violación de derechos humanos, sino también en la forma de atención que no se les está dando ni a los pacientes, ni a los médicos, ni a los miembros de la corporación policial, ni a los miembros del ente castrense, a nadie, pero que la publicidad no es consecuente con la realidad. A continuación, se lo presentamos. En la entrevista a 8.com nos acompañó el diputado del Partido Arena, Ricardo Parker. Habló acerca del funcionamiento y las medidas que el presidente Nayib ha tomado. No sé si viste la tendencia en redes sociales, orgánica por cierto, que decía #Bukele dictador. Ha sido un golpe tremendo al ego de un presidente que se autoproclamó el más cool del planeta. Se tomó una selfie en Naciones Unidas haciendo pues alarde de que son nuevos tiempos y que están obsoletos los mecanismos institucionales. Mira la fortaleza de los mecanismos internacionales en momentos en que tú atropellas derechos fundamentales de la población. Es una absoluta falta de coherencia entre lo que pregonás y a lo que se supone que estás dedicado a hacer. Yo he de lamentar que la imagen de El Salvador se vea empañada por la actuación de un presidente de la República que se ha salido de sus manos lo que inició como una buena decisión de cerrar fronteras a tiempo y ha venido a hacer atropellos como los que atestiguamos en el Puerto de la Libertad el fin de semana. El diputado del Partido Arena habló acerca de la capacidad del presidente ante esta crisis. Bueno, yo no quiero entrar a la casuística, pero el punto más delicado es que administrar la cosa pública improvisando desde el Twitter, a lo mejor desde otro país, sin estar presente, con un plan, con una capacidad de corregir en lo que te equivocas y con la humildad de rodearte de gente mucho mejor preparada que vos. Y pones a locutores sin desprecio para la rama de los locutores, pero yo creo que gestionar a la fuerza pública, gestionar a médicos requiere ciencia, requiere profesión, requiere una metodología científica y no lo que hemos visto hasta la fecha, que parece que el rating y la popularidad es el elemento a cuidar, y cuando te ponen un hashtag como Bukele dictador, entras en pánico porque es una naturaleza orgánica de comportamiento de la gente que está harta, hastiada de ver improvisación y un presidente de la República que le tira la pelota y la culpa. Lo último que ha hecho es pretender diluir lo que ocurrió en el Puerto de la Libertad, y creo que el presidente no ha dimensionado en el lío que se ha metido, acomodado en la alta popularidad que le da. Por supuesto, si le aprobamos $18 millones para propaganda y publicidad, los canales de televisión son los primeros que pueden dar fe de la factura que está gastando el presidente de la República, inyectando en redes sociales y en canales publicidad. Algunos canales de televisión. Lo digo en términos generales para no incomodar específicamente a ninguno, pero obviamente cuando tú le metes plata a la propaganda y a la publicidad, pues tenés resultados de popularidad, y cuando tú satanizas y criticas a los que le estamos haciendo el favor de decirle la verdad desnuda, yo creo que sus mejores amigos deberíamos de ser aquellos que le hacemos una crítica con argumentos jurídicos y no los aduladores de los que se ha rodeado, incluyendo parentela, locutores y otros personajes. José Miguel Vivanco, la noticia que teníamos acá, ha sido una de las personas que lo ha bloqueado. Berta de León lo ha bloqueado, El Faro, Factum lo ha bloqueado, y a una gran cantidad de personas. Ahora, quiero leer un mensaje de Víctor Núñez que dice: ¿qué van a hacer los diputados ahora que en la Asamblea Legislativa van ustedes a dar los votos para superar estos vetos? Porque cada vez que ustedes quieren hacer bien las cosas, bueno, voy a omitir que él dice dictador, pero lo dice. Él empieza a decir
que ustedes, ¿por qué aborrecen tanto al pueblo salvadoreño? ¿Por qué lo odian tanto cuando él acaba de vetar la posibilidad para que muchos que no tienen acceso a la salud vayan al seguro social? Acaba de vetar que muchas empresas y trabajadores puedan iniciar nuevamente a tener ingresos. Acaba de vetar que más de 4,000 personas retornen al país a unificarse o reunirse con su familia. ¿Tu opinión con relación a esto? Le dijo también a la Sala de lo Constitucional a través de un tuit que no les entendía el interés mórbido de ver morir salvadoreños, y esto derivado de un habeas corpus de la Corte Suprema de Justicia. Atribuirle la intención de matar a la Corte Suprema de Justicia, a los diputados, no puedo calificarlas como menos que desafortunadas. Pero volvemos al punto de la coherencia. La gente y su sentido común que está reclamando, Nayib, me estás atropellando. Es decir, la propaganda te aguanta para decir que sos un presidente que ama a la patria y que ama al pueblo, pero el pueblo le está diciendo en redes sociales, te estás comportando como si nos odiaras. Porque estás más preocupado en que tu imagen se mantenga popular, pero no estás resolviendo, no estás ejecutando. Y lejos de eso, estás atropellando derechos fundamentales. Es que no estamos hablando de libertades económicas, no estamos hablando de una dimensión intangible, estamos hablando de una madre separada de sus hijos. Estamos hablando de que los médicos y las enfermeras están paniqueadas por su propia salud, por su propia seguridad, por su familia. Son los primeros que llegan a tener el mayor riesgo de contagio, porque según uno de los asesores del presidente, hay que se tapen con bolsas de basura y no les das los insumos suficientes. Y eso no me lo invento, cualquiera que tiene contactos en el gremio médico te puede contar la cantidad de anécdotas de la falta de insumos, y la principal excusa que da el presidente y sus ministros y sus autoridades es que fíjate que la pandemia pues ha hecho que escaseen los recursos para el cuidado personal de los médicos. Y no le dimos una autorización de $2,000 millones para que se rebuscara, pues. Yo creo de que se está comportando con los varados, con los médicos, con los mismos policías y soldados que los tiene completamente fatigados, expuestos, sobreexpuestos. Se está comportando como alguien que odia a su pueblo, pero que pregona amarlo. Ahora, tenemos los médicos acá en las imágenes, producción, compártamelos, porque el colegio médico, primero, al igual que otros entes colegiados médicos, han reprochado los cercos de los cuales se han estado realizando en nuestro país, particularmente el del Puerto de la Libertad, y dicen que no encuentran ninguna lógica, no saben por qué no se hicieron pruebas. Son bolsas de basura, como podemos ver en las imágenes de las cuales se están poniendo. Invitan al ministro a que se venga a meter a un hospital 48 horas, al ministro de Salud, pero reprochan este cerco sanitario. Dicen que no había ningún caso en el Puerto de la Libertad que se dio, que no rescataron a nadie, que no realizaron ningún tipo de pruebas. Entonces, ¿en base a qué respondía esta actividad? Donde muchos especulan que probablemente querían recibir a alguien que venía en algún barco. Yo no quisiera prestarme a especulaciones porque ciertamente lo que vimos fue un cerco militar. Era un campo de concentración donde durante varias horas, si tenías la necesidad de comprar toallas sanitarias femeninas, si tenías un caso de un niño con diarrea, si tenías un caso de deshidratación, si tenías cualquier emergencia, te exponías a ser agredido por un militar en la calle, y la gente entró en un verdadero pánico, encerrarse en su casa, porque los metieron a un campo de concentración absolutamente ilegal, inconstitucional, donde no existía una justificación para... Es que la propaganda aguanta con todo, le llamaron un cerco sanitario, pero ¿dónde está la justificación si no tenés ningún caso comprobado de coronavirus? No ves personal médico atendiendo pacientes, pero sí ves militares amedrentando ciudadanos, y sí ves
militares ninguneando al fiscal general de la República, diciéndole yo no tengo por qué darle declaración alguna y cualquier cosa, entiéndase con el ministro. Eso le generó al fiscal general de la República una avalancha de críticas que ahora le da una oportunidad maravillosa, se puede reivindicar, haciendo cumplir el imperio de la ley en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, y yo le he enviado un mensaje privado y es primera vez que lo menciono públicamente, que estoy a la expectativa y espero que no vaya a decepcionar al pueblo salvadoreño para no complicarse. Si es que en este momento diputados que no se quieren complicar, de mi propia bancada, abundan. Funcionarios que no se quieren complicar porque no quieren recibir la avalancha de críticas de los simpatizantes del Ejecutivo, muy bien organizados por cierto, pues eso es natural y lo puedo comprender, pero la nobleza obliga, la vocación te hace sacrificarte y cuando tú tenés compromiso, voluntad y coherencia entre lo que defendés y lo que te apasiona, te da igual que te critiquen, que te injurien, que te calumnian, pero haces lo correcto. Y yo invito al fiscal general de la República que demuestre sus valores cristianos, católicos, haciendo lo correcto. Este es el cargo para el que se anotó y demanda sacrificio y demanda hacer lo correcto, aunque a veces lo correcto no sea popular. Creo que ese es el principal punto donde Nayib no ha logrado calcular bien que la serie de equivocaciones que ha venido ejecutando desde el 9 de febrero, tomándose violentamente la Asamblea Legislativa, tomándose violentamente el Puerto de la Libertad con militares sin una justificación ni autorización de una legislación del Congreso, de la Asamblea Legislativa, le llamo Congreso por términos coloquiales. Básicamente, Nayib puede sentirse ahorita muy popular y muy poderoso, pero el poder es efímero, se te termina un día. Y si no que le pregunte a Tony Saca, que está en el 9º sector de Mariona, sino que le pregunte a Mauricio Funes, que anda huyendo, que por cierto se comprometió Nayib Bukele a traerlo en los primeros 100 días de su gobierno, y yo sigo esperando que me lo traigan también. Entonces, se te acaban los 5 años, se te acaba el quinquenio de la presidencia de la República y por mucha plata que tengas, siempre van a existir tribunales, siempre van a existir fiscales, siempre van a existir personas, sino que le vaya a preguntar a los jesuitas cuántos años tienen todavía litigando por su causa y su pretensión. Es decir, cuando tú tocas derechos humanos, activas el interés más fundamental de los que protegemos algo en esta vida. Y Winston Churchill lo decía muy bien sintetizado en aquella frase: ¿tienes enemigos? Bien, significa que alguna vez defendiste algo en tu vida. Pero cuando tú atropellas derechos humanos, te llevas una mancha indeleble. Eso es como un tatuaje que te va a acompañar la vida entera y que vas, tarde o temprano, a asumir las consecuencias jurídicas, sociales, políticas y personales por haber atropellado derechos. Eso, toda la lectura de la historia de la humanidad está probado. El que la hace la paga. Ricardo, se especulaba que el presidente había salido del país y que no encontraba la forma de retornar porque el aeropuerto de Miami estaba cerrado. De hecho, hubieron varios tweets de los cuales personas muy serias hasta daban el número de matrícula del avión de carga en el cual, para no llamar la atención. Sin embargo, este rotativo, póngamelo por favor, donde certeramente dice de que él no estaba en el país. Si esto se llega a concretizar puntualmente, el doctor Miguel Fortín Magaña le ha solicitado al fiscal general de la República que, bueno, ha solicitado varias cosas. La primera es que le hagan un examen al presidente para ver si sigue siendo competente. Segundo, algún examen de sustancias consumidas. Y tercero, si él salió del país. Si esto concretamente se llega a establecer, como ya rompió con los $300 en su momento para muchas personas la cuarentena, ¿cómo quedaría? Ya que el pueblo salvadoreño sí ha estado encerrado, ahí lo tenemos, el número en el cual de aeronave y todo, de los datos que han estado compartiendo y que se ha viralizado en las redes sociales. ¿Cómo quedaría este tema cuando todos han estado dentro de sus casas, sacó a personas a traer los $300 y ahora resulta que nadie puede entrar al país, no pueden traer a los más de 4,000 salvadoreños, pero él sí entra y sale sin respetar la cuarentena? Lo mejor de la entrevista, análisis político, donde el invitado principal es usted, en 8.com. Adicionalmente a lo que dijo el diputado Parker, y es que desconfía plenamente en algún momento
de algunos miembros del partido dentro de la Asamblea Legislativa, ya que personeros del gobierno pasan metidos en diferentes fracciones y de pronto cambian de parecer como de la noche a la mañana, y esto no es consecuente. Esto a preguntas de un amigo televidente si el hombre del maletín negro o celeste estaba visitando la Asamblea Legislativa. Se maneja que podría ser un número de 15 diputados del Partido Arena, que ya definitivamente están en la bolsa del Ejecutivo, algo que raya con la democracia y por supuesto la investigación de la Comisión de Hechos Delictivos. Conversamos el día miércoles con el diputado del partido FMLN, Manuel Flores, acerca de todo lo que está haciendo el partido tricolor, que para muchos es la única oposición real, concreta, seria sobre el gobierno de turno. Los demás simple y sencillamente se han ganado las críticas, a diferencia del doctor Parker dentro del partido PDC, que se ha mantenido inmutable, haciendo observaciones muy pero muy delicadas, inclusive de actos de corrupción de la presente administración, desde que inició, diciendo que no se había quitado la partida secreta, sino que ahora estaba diseminada en bolsitas durante todo el presupuesto. A continuación, se lo presentamos. En la entrevista 8.com nos acompañó el diputado Manuel Flores, representante del partido FMLN. El diputado del FMLN habló acerca de las medidas tomadas por el gobierno al enfrentar la pandemia. Y los médicos y el personal de salud tienen toda la razón. Y yo personalmente presenté una pieza exigiendo el equipamiento para este personal. No con equipos mínimos, con los mejores equipos, porque se van a enfrentar a un virus que es bastante virulento, valga la redundancia. Yo recuerdo que cuando se anunció que ya era una pandemia, el presidente dijo que estaban preparados, mejor que otros países, incluso que son potencias, y que ya tenían 8.6 millones de dólares destinados para enfrentarlo. Lo dijo él, y lo podemos buscar en todas las redes. Desde ese momento, él tuvo que haber actuado para comprar los insumos necesarios, mascarillas, lentes, guantes y equipos completos. ¿Qué sucedió? 2 meses antes, China enfrentó el coronavirus y lo anunció 6 días después, y fue un error haberlo anunciado 6 días después. Si lo comparamos con Estados Unidos, fueron 2 meses después. Pero el país tuvo el tiempo necesario para comprar los insumos a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, al personal de limpieza, pero especialmente a los que están en la primera línea. No hay ninguna excusa, porque él mismo lo anunció, que tenía el dinero suficiente. En ese sentido, sí vale la pena mencionar también que el personal médico, enfermeras y paramédicos andaban con plásticos, andaban con batas de plástico, gorros de plástico, y lógicamente esas fueron las imágenes que salieron a la luz pública. Por supuesto que comenzaron a callar a los médicos, comenzaron a callar a las enfermeras, y se habla incluso de sanciones. Además, el diputado habló acerca del caso de Miguel Pereira, donde fue frenado por el gobierno al intentar hacer medidas de mitigación en el coronavirus. De repente apareció Miguel Pereira, dijo: voy a comenzar a colaborar con la población poniendo una unidad para que hacerle a la gente pruebas. Eso fue hace un mes. Hace un mes. ¿Y qué se le dijo? Ve, saque de aquí, muchachito. Pero en su propio el presidente territorio. lo descalificó. Lo completamente descalificado. Y lo que estaba haciendo Miguel Pereira y otros alcaldes de otros partidos, de Gana, de Arena, del PCN, del PS y del Frente, eran apoyando a la población. Hace un mes, y estaban haciendo lo correcto. De repente, ocurre que les dicen: alcaldes tienen potestades para hacerlo. ¿Y los alcaldes de quién recibieron la orden? Directamente. Presidente. ¿Y lo puede hacer? No lo puede hacer. Porque para eso hay un comité de emergencia. Quiero tomar esta imagen donde la ONU alerta de una hambruna de proporciones bíblicas que podría matar a más de 300,000 personas alrededor del mundo diarias. Quiero plantearle esto porque el tema es
cómo se ha preparado El Salvador para recibir esto, pero cómo se está preparando para cuando salgamos de esto. Y es que quiero poner sobre perspectiva varios temas que precisamente un amigo televidente me comparte y me dice: Sergio, si una prueba, la más cara, cuesta $8 y conseguir 6.5 millones de pruebas costaría $52 millones, ya le dieron $2.000 millones, porque no ha hecho nada. Ahora, tomó $25 millones del Seguro Social. 2 meses antes había tomado el gobierno $8 millones porque decía que estaba preparado. El tema, lo que llama la atención es que el año pasado, que inició en octubre, en esta provincia de Duan, en China, el presupuesto fue reducido para salud. Ya vamos a hablar sobre esto. En respuesta, fue el teniente Trejo el que me golpeó en las piernas, me arrodilló y me golpeó en la cabeza, y si no llega un primo, no sé qué hubiera pasado. Después me dijo: alistate $300 y ahí que muera. O sea, quería que le diera dinero para dejarme ir, relató un pescador. Quiero tomar esto porque al muchacho que le pegaron los 2 balazos también le pidieron dinero. Al otro caballero que le pusieron la bicicleta aquí encima. Al otro caballero que le rompieron en la frontera los documentos. Diputado Flores, ¿no inició así el conflicto armado por el cual ustedes se armaron y salieron precisamente a defender los derechos humanos? No, y precisamente esto es lo que yo he manifestado. Algunos atacan a los que defienden los derechos humanos y le aplauden a los violadores de derechos humanos. El derecho humano no es negociable, de ninguna manera, ni en tiempos de guerra. En eso es cuando más deben de respetar los derechos humanos. Proteger al anciano, al trabajador, proteger al adulto mayor, al joven, al niño. Aquí se habla más de violaciones a los derechos humanos, porque hay policías que se han excedido en sus funciones. Hay policías que dicen: aquí yo soy la autoridad, aquí yo mando. ¿Quién le ha dicho? La máxima autoridad es el pueblo. Hay soldados que dicen: aquí yo mando, aquí yo decido qué se hace y qué no se hace. ¿Quién le ha dicho? Eso se llama autoritarismo. ¿Son todos los miembros? No son todos los miembros. Algunos son profesionales, algunos policías son profesionales. Algunos gente del ejército, en su mayoría, son profesionales, porque después de los acuerdos de paz, quiero recordarle, señor ministro, la Fuerza Armada fue la institución que más cumplió los acuerdos de paz. Y me extraña que ahora se quiera detener una pandemia a punta de tanquetas. Un cerco a una ciudad debe ser de salud, con expertos, con epidemiólogos, con psicólogos, no con militares. Y precisamente estos abusos, la población los ha dicho y los han amenazado. 2 balazos y dijo: es que no se sintió ofendido. ¿Quién no se va a sentir ofendido con 2 balazos? Entonces le digo: muchas gracias, pégueme otros 2. Yo creo que en esa parte no podemos nosotros tampoco estar echando culpas a diestra y siniestra. Se debe de investigar. Y ahí están las autoridades para que investiguen. La Asamblea no es un órgano de investigación. Ahora, sobre esa línea, la alta comisionada de las Naciones Unidas, Bachelet, al igual que el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, han señalado graves violaciones a los derechos humanos. De hecho, la Corte Suprema de Justicia ha recibido más de 15 solicitudes de abusos de los derechos humanos. Esto llama muchísimo la atención, aquí lo tenemos. ONU pide a El Salvador investigar presuntas violaciones de derechos humanos. Yo quiero preguntarle a usted, diputado, porque esta pregunta se ha hecho reiterativa. De hecho, ahora en Washington hubo un conversatorio con José Miguel Vivanco, donde dijo: es importante que este tema puedan detenerlo antes que se siga degenerando. Yo quiero preguntarle a usted, ¿a dónde están, por ejemplo, la OEA? ¿Por qué no se pronuncia el secretario general, ya que tiene aquí a una institución que dicen que es la CICIES y debería de estar investigando eso? ¿Por qué no se pronuncian estos organismos? Eso es lo mismo que nos hemos preguntado. La OEA no existe. La OEA existe solo para algunos países. Y lo voy a decir con claridad: para algunos países que no son de su agrado. Y en medio de la pandemia... Y de hecho la alta comisionada Bachelet lo mencionó. Claro, en medio de la pandemia, de manera irresponsable, abusiva y oportunista, el señor Almagro convocó a los miembros de la Organización de Estados Americanos para ser reelecto.
llegaron solo 23, no llegaron todos. Y en ese caso no se ha pronunciado. Mejor se está pronunciando de otros temas que no tienen que ver nada con esta emergencia mundial. Lógicamente, cuando se habla de violación de derechos humanos, lo vamos a seguir diciendo, aunque no les guste a muchos, aunque nos saquen memes, aunque nos amenacen, aunque nos difamen y digan lo que quieran. Y digan que el 2021 vamos para afuera, no nos importa, vamos a seguir denunciando porque nuestro tema no es electoral, es la vida de la gente, de usted mismo que nos critica, es la vida del médico, es la vida de la enfermera, es la vida del paciente, de la familia, de los que han quedado varados fuera del país, de la gente que no puede entrar con el derecho constitucional que le da de ser miembro e hijo de este país. Ante esa lógica, pues la señora Bachelet se pronunció. El señor Vivanco se pronunció con todo el derecho del mundo. Entonces, en este país y en este mundo no nos podemos pronunciar. No hay libertad de expresión, no hay libertad de disentir. Todos hemos sido electos por este pueblo y bendito Dios que estamos acá también apoyando este esfuerzo, porque es la Asamblea la que da los decretos. Y la Asamblea la que hizo el decreto por los 2.000 millones. No le hemos, señor presidente, señores ministros, no le hemos negado absolutamente nada. Todos los decretos se los hemos aprobado. Y eso se lo digo con categoría y con principio. El único por el cual yo no voté es por las excepciones constitucionales. Porque nosotros defendimos los acuerdos de paz, defendimos la vida. Y la gente hay que defenderle sus derechos. Por esa razón, Sergio, he presentado propuestas para la defensa de los derechos humanos. Se lo presentamos a la comisión, se lo presentamos al procurador Apolonio Tovar. Un decálogo, Sergio, un decálogo para la defensa de los derechos humanos. Y este decálogo contempla cuáles van a ser los accionares que se deben de ejecutar en tiempo de crisis. Porque lo único que existe en este país es una especie de formato simple en la Procuraduría para activarse en momentos de emergencia. Esto y más en 8.com, donde el invitado principal es usted. El día jueves, en Noche de Jueves, Noche de Análisis, tuvimos la visita del doctor Miguel Fortín Magaña en estudio y vía telefónica tuvimos a Calixto Mejía, exdiputado del FMLN, ex viceministro de Trabajo, conversando sobre todos los temas de coyuntura de actualidad. Y una de las críticas que hizo Zulen precisamente en redes sociales y en la mañana en Al Punto con Sergio Méndez fue que la ministra, la canciller Gil, quiso hacer caer en error a muchos salvadoreños presentando fotografías de personas que estaban arribando a nuestro país. Y es que en solo 2 semanas El Salvador recibió a más de 800 salvadoreños que habían sido deportados de diferentes lugares, inclusive de los Estados Unidos de Norteamérica. Las críticas no se hicieron esperar porque quiso vender el andamiaje donde eran repatriados que venían a reunirse con su familia luego que no han querido acatar la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A continuación, se lo presentamos. En la entrevista 8.com nos acompañaron los analistas políticos el doctor Fortín Magaña y Calixto Mejía. El doctor Fortín Magaña abordó el tema del papel que está desempeñando el fiscal general de la República. A el pésimo papel que está haciendo la Fiscalía General de la República. No sé si vamos a tener tiempo de hablar de esto, pero verdaderamente el papel que ha hecho el fiscal da lástima. No le hacen caso los soldados, no le hace caso el ministro de no sé qué, no le hace caso el ministro de Salud, no le hace caso nadie. Y el tipo sigue diciendo que no, todo está bien y que no hay ningún problema. Mientras tanto, el dictador termina hablando claramente de que no le hace caso tampoco él a la Corte Suprema de Justicia. Y hace un rato puso un tuit en donde decía que él, en su ilustración magnífica, quién sabe por qué lado, sabía que había casos positivos en el Salón Azul y que les pedía que suspendieran la plenaria que estaban teniendo. ¿Por qué? Porque sabía que iban a superar el veto.
Realmente, yo creo que ya ha llegado el momento, salvadoreños, ha llegado el momento en que nosotros empecemos a hablar, y de hecho yo mismo ya he comenzado a hablar con las personas que a nivel internacional se han empezado a dar cuenta, como por ejemplo la Bachelet, como por ejemplo José Miguel Vivanco, etcétera, que se han empezado a dar cuenta que este tipo está ocupando la pandemia como una especie de moneda de cambio. ¿Te cae alguien mal? Entonces tiene coronavirus. ¿Te cae alguien bien? No hay ningún problema. Tú puedes regresar al país y puedes salir del país cuando querrás, que no hay ningún problema. Cualquier parecido con el mismo Bukele, pues no es coincidencia realmente a dónde estuvo, no dónde está o dónde, porque ahora ya está aquí, lo sabemos ya de buena fuente. Y sale con una, ahora pues ya saliendo con el tamaño real del escritorio que ha sacado en los días anteriores de una forma descomunal porque era un fotomontaje. Félix Mejía, secretario departamental del FMLN, habló acerca de la forma en que el gobierno está combatiendo el COVID-19 en los hospitales. Tiene a mi criterio dos ángulos principales. El primero, que creo que es el más importante, es el asegurarle, como tú bien lo dijiste, a quienes están en la primera línea de combate en esta pandemia y que así han estado ejerciendo su función dentro de la salud pública antes de la pandemia y seguirán así después de la pandemia también. Entonces, nuestro recurso humano, hombres y mujeres que en esta situación de crisis están dando todo lo que está a su alcance en su mayoría, considero yo. Por lo tanto, ese es el lado humano, y que así como en seguridad pública a la policía y a la Fuerza Armada siempre se deben de procurar que tengan los instrumentos y las herramientas y las condiciones para cumplir esa función tan importante como es la seguridad. En este caso está relacionado con la salud. Entonces creo que es el punto fundamental, pero también tiene el lado, como ya bien lo señaló Miguel, el lado también jurídico. Y en eso yo quiero decir lo siguiente, así debe de funcionar la cosa. ¿A qué me estoy refiriendo en esto? Así debe de funcionar en cuanto a los procesos apegados a la Constitución de la República, artículo 137. Voy con otro tema, el otro veto, de hecho se determinó, ya cerraron a las 7 y fracción la asamblea, el presidente Mario Ponce. Resulta llamativo que no abordaron el tema del veto para repatriar a los salvadoreños. Póngame esta aseveración de Zulem Ayala, que nos acompañó por favor esta mañana, producción, y que se abordó esta temática en el cual esbozaba, donde ella decía que la canciller haciendo querer pasar a los deportados como varados y repatriados. Compártamelo, producción, por favor. Y es que tenemos imágenes acá donde luego que el presidente ha vetado, el día de ayer nos comentaba el diputado Manuel Flores del FMLN que llamaron a la canciller y ella ya había pedido 30 días desde que cerraron las fronteras para poder repatriar a los salvadoreños. Luego el presidente viene y empieza a vetar. De hecho, CNN en español, también compártamelo, producción, donde establece que El Salvador es el único presidente o el único mandatario que no ha querido traer a los connacionales en el mundo. Y esto se ha viralizado, aquí lo tengo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se convierte en el único gobernante de la región y prácticamente abandona a sus connacionales que quedaron varados en varios aeropuertos del mundo durante el confinamiento del COVID-19, luego de vetar un decreto del Congreso, pero dice Zoila Quesada. ¿Y cómo es que a los deportados en 2 semanas recibió a 800 personas? A eso sí los recibe, dice Zoila Quejada. Antonio Marroquín dice: Sergio, pregúntele al doctor Fortín Magaña y a Calixto, que es el único presidente en el mundo que no los quiere traer. Sergio,
¿por qué el presidente aborrece tanto a los salvadoreños? ¿Por qué los odia tanto que no permite, dice el señor Marroquín, que se vengan a reunir con su familia? La Constitución establece que no se le puede negar la entrada a nadie. No es que estemos hablando de que él constantemente está viajando o el montaje burdo que quiso hacer, dice el señor Marroquín, cuando se le ha descubierto con fotografías y Photoshop. Bueno, habría obviamente que establecer eso, pero qué lamentable que solamente les interesa a los salvadoreños para los votos. ¿Por qué odia tanto a los salvadoreños? ¿Por qué los bochorna, dice, ocupando las mismas palabras que él hace cada vez que quiere extorsionar a la Asamblea Legislativa? Bueno, me dice que le pregunte a usted, el señor Marroquín, por favor. Es que el presidente está enfermo, pues, o sea, ya sin referirnos a una cuestión, y yo sería el que menos ocuparía esto como un epíteto peyorativo, pero el presidente está enfermo, es un adicto, sea que esté en recuperación o no, el tipo es un adicto, tiene un trastorno de personalidad y ya no es una persona sana, pues. Entonces, cuando el tipo pasa por fases hipománicas o si es que tuviera la adicción activa, que no lo sé, para eso desde hace rato, si tú recordarás, Sergio, que antes de que llegara a ganar, yo le solicitaba que todos dieran unas 10 cabellos para saber quién había consumido alguna droga. Entonces, como el payaso de Araujo empezó a decir que yo era alcohólico, no sé qué cuántas cosas. Hombre, le dije, yo también le doy los 10 pelos también, hombre, si no hay ningún problema. Si hay alguien en esta tierra que no tiene ningún problema en que lo escudriñen por cualquier lado, es este servidor. En cambio, el presidente tiene, pues, tierra que lo patee por todos lados, Y eso lo saben los esbirros alrededor de él. Desde el payaso de Escalante, no me refiero a Astor Escalante, sino al payaso de diputado de nombre Escalante, o apellido Escalante, hasta el señor Araujo. Todos estos verdaderamente saben que este personaje, el presidente de la República, es una persona enferma. Saben que usa troles, saben que usa un montón de cuestiones alrededor de ellos. No sé si Bukele directamente los ordenó o no, porque eso no lo sé, pero la investigación que hizo la prensa gráfica y el Diario de Hoy en otro momento sugerían vehementemente esta condición. En fin, dentro de todo esto, no es que odie a las personas que viven fuera o que las dejó varadas fuera. Es que el tipo está enfermo, es que el tipo ordena algo, como por ejemplo, el Seguro Social fue creado para esto. El Seguro Social fue creado para situaciones de epidemia como esta que está viendo, donde ya hay un montón de salvadoreños que se quedaron sin empleo, a pesar de las estupideces que dijo al principio, de que nadie se iba a quedar sin empleo. Si esto no lo puede decidir él, esto lo decide el mercado. Entonces resulta que estas personas se quedaron sin empleo. ¿Saben por culpa de quién? Por culpa de Bukele, porque si Bukele hubiera permitido que el Seguro Social pagara ¿cómo se llama?, tiempos de que no se están trabajando, estos salvadoreños seguirían teniendo entradas, pero ya no las tienen. ¿A quién se debe? A Bukele. A Bukele se debe el veto que acaban de superar los diputados y que yo, ojalá que Calixto tenga razón, pero yo creo que va a aducir el siguiente artículo, el 138, y va a terminar diciendo que lo va a mandar a la Corte Suprema de Justicia, donde yo espero que realmente estas personas, los diputados, sean acuerpados porque tienen la razón por la Corte Suprema de Justicia. Este hombre no odia a alguien en particular, odia a todos en general y sobre todo a aquellos que se opongan a su férrea voluntad de tirano. Ok, Calixto, este día también el Ejecutivo presentó una solicitud de préstamo de $1,000 millones adicionales a los $2,000 millones, de los cuales ya había presentado. Esto nos pone en grave aprieto porque ciertamente viene una carga impositiva, pero carga en todo el sentido de las palabras. De hecho, se está barajeando la posibilidad, y esto va a ser después de las elecciones, por supuesto, no antes porque se va a ver mal. El gobierno está barajeando la posibilidad que el IVA sea aumentado del 13 al 16, no al 15.
También el impuesto a la renta se puede ampliar, el impuesto a la propiedad, también en un impuesto a la gasolina, solo con los primeros $400,000 que ya encontraron de los 2,000 millones. Pero ahora vienen $1,000 millones más. Ahora, aquí lo tengo, aumento del IVA, el impuesto a los combustibles, Fondo Monetario Internacional recomienda, el fondo no recomienda nada, el fondo exige, que es bien diferente. Esta es una forma de hablar. Un fuerte ajuste fiscal para el 2021 en El Salvador, y estos van a ser los paquetes sociales que se están implementando, una vez ya ganada o pasada la elección. Calixto, debo de preguntarte a ti, ¿cuál es el panorama que El Salvador estaría viviendo en temas de desempleo, de delincuencia, de criminalidad, del alto costo de la vida? Porque estaríamos hablando de que llegaría al 85% del Producto Interno Bruto, es decir, para muchos especialistas a una deuda impagable y a una categoría de bonos basura para El Salvador. ¿Tu opinión? Adicionalmente, quiero agregarte que estos 1,000 millones tienen el argumento de que es para ayudarle a la empresa privada, algo que ya estaba contemplado en los $2,000 millones que inicialmente le dieron, pero ahora dice no, que hoy sí va en serio, estos 1,000 sí van a servir. Tu opinión, por favor. Mira, regalarme 2 minutos para referirme al tema anterior que cerraste. Migración, ¿ok? Sí, mira, compatriotas, yo creo que siempre debemos de tomar en cuenta el pacto, que es la Constitución de la República, y voy a repetir el tercer inciso del artículo 5 de la Constitución. No se podrá expatriar a ningún salvadoreño ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, y sigue. Y entonces ocurre que la actuación del actual gobierno de nuestro querido El Salvador va en contra del espíritu que establece, tal como lo he leído, nuestra Constitución. Y hay un asunto que es importante también reflexionarlo, porque se está haciendo énfasis en la discusión, en el debate que hay sobre este tema en el país, en relación a nuestros hermanos y hermanas que en distintas partes del mundo han quedado, digamos, en tránsito, que andaban en labores de trabajo, digamos, con permiso de trabajo, de estudio o de turismo. Ahora, ¿qué es lo que hay que agregar a este debate y a esta discusión? Es justamente el tema relacionado con nuestros demás compatriotas que por años están en Estados Unidos y que están, hablando de los que están en Estados Unidos, y que están indocumentados, que son miles y miles. Yo particularmente tengo un hermano en esa condición. ¿Y cuál es la situación que uno puede ver o que uno podría esperar ante lo que está ocurriendo justamente en Estados Unidos, en Nueva York y en los demás lugares? Es que una alternativa que tienen nuestros compatriotas, quienes puedan venirse, que se vengan, si es que allá ya no pueden. Pero ¿cómo tendría que ser para venirse? El gobierno tendría que generarle las condiciones. Ojo con esa parte que quería agregar. Y bueno, llegamos al día viernes presentándole las mejores entrevistas con los diferentes actores y los tópicos que se hacen noticia acá en esta tribuna de entrevista. Recuerde sintonizar la próxima semana 8.com a las 8 de la noche. Por supuesto, para revivir luego de todo este andamiaje que le hemos presentado, el resumen de las partes más importantes, lo mejor, lo vivido con intensidad de 8.com. Recuerde, la próxima semana a las 8 de la noche, sintonízanos por Canal 30 Tele 1. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, el resumen de esta, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad. Los espero el día lunes por Canal 30 Tele 1.